Hola, bienvenidos a una nueva sesión de dosis de día tiempo. El día de hoy vamos a utilizar una cafetera relativamente nueva que mencioné en mi última sesión, que es la Pulsar Mini. La Pulsar Mini es una cafetera relativamente nueva, como estoy diciendo, salió a final del año pasado, 2025. La pedí en preorden cuando salió a la venta disponible y no llegó nunca. Todavía no me llega. Esta la compré como hace 2 semanas por Amazon, ya que ahora está disponible por Amazon. La fabrican en Estados Unidos, ¿cierto? Una marca llamada Next Level, que es la fabricante original de la Pulsar normal. Entonces está la diferencia como de tamaño, ¿ya? En altura son casi lo mismo, pero obviamente la diferencia acá es el diámetro. Y también son los fabricantes de una cafetera que me parece que está descontinuada, que es la Level 10. Y esta es la versión como la aún más grande, ¿ya? Entonces, esta empresa no ha cambiado mucho su manera como de armar métodos. Ahí están los tres. Es básicamente la misma idea que surgió inicialmente con la Level 10. Y esta salió, creo que un par de semanas después de la Tricolate, que también fue súper conocida, que de hecho también la tengo acá. Cafetera que tampoco está ahora mismo en el mercado. Eh, la empresa detrás de Tricolate, del mismo nombre, lanzó una cafetera hace poco llamada Floe, o Flow, pero Floe. No sé cómo les está yendo, no entiendo todavía cuál es la diferencia, pero en la práctica como que esta es la misma cafetera. Después de la Level 10, que surgió, ¿cierto? Al principio como, o a final de la pandemia, ¿cierto? 2022 más o menos, a partir del trabajo de Jonathan Gagné junto con la Tricolate. Después salió, en colaboración con Jonathan Gagné, de Next Level, salió la Pulsar, ¿cierto? Y la gran innovación, más allá de también reducir esto para que vayan viendo, ¿cierto? La Level 10 tiene este suerte como de plataforma para el filtro, que es una suerte de panel, que es una pieza aparte. Entonces, eso. Acá se pone un filtro y esto atrapa el filtro papel. Y esta está diseñada para dosis por encima de los 40 y en general como digamos 40, 50 gramos, etc. Funciona súper bien para esas dosis porque la cama de café es bastante profunda. Y es un poco como la lógica de estos distintos tamaños al final. Que con la misma cama de café, ¿cierto? Podríamos llegar a estas dosis, pero manteniendo la profundidad y manteniendo la molienda. Esta cafetera, en verdad, es muy buena. Yo la uso harto para talleres que tengo disponible. De hecho, en dosisbbtiempo.cl pueden buscar mis talleres, pero después les hablo más de eso. La uso mucho porque funciona muy bien para varias personas. Para hacer café para 10 personas, por ejemplo, de una, lo puedo hacer acá sin mucho problema. Más allá de como calentar harta agua y todo, es básicamente algo relativamente sencillo. En relativamente poco tiempo puedo tener café para muchas personas. La Pulsar ha sido una de mis cafeteras favoritas en los últimos años desde que la tengo, y tengo de hecho dos de estas. Una que me gané en el Pulsar Challenge al final o a principios de este año, no sé si fue, sí, a principios de este año. Eh, y una que me compré, que también la tengo hace mucho tiempo. Eh, Esta yo diría que su principal como rango de dosis que recomiendo bastante es sobre los 20 gramos, en general 25 a 30 gramos es como lo que en general prefiero, también con las moliendas relativamente gruesas que voy a utilizar. Viene la Pulsar Mini, y la Pulsar Mini viene a ser una adaptación de la Pulsar específicamente, porque también tiene la válvula que pueden ver acá, esta válvula. Viene a ser una adaptación que está pensada para usar alrededor del 60%, 50% de la dosis que la Pulsar, para llegar a más o menos la misma profundidad de cama de café, con la misma molienda para llegar a más o menos los mismos resultados en el mismo tiempo. Ya es un poco como la lógica, y es más o menos lo que he visto, pero junto con esa ventaja, la otra manera en que lo podemos pensar es, tengo una cama de café más profunda, y una cama de café más profunda me permite moler más grueso. La virtud de moler más grueso es uniformidad de flujo, y por otro lado, la virtud de tener una cama más profunda podría ser una ventaja desde el punto de vista de complejidad. Entonces, cuando hablamos de complejidad específicamente, en el libro de Jonathan Gagné de filtrados, acá tengo los dos, The Physics of Filtered Coffee y The Physics of Espresso. The Physics of Filtered Coffee, me parece que la página 102, sí, eh, tiene tiene un pequeño esquema, ¿ya? Particularmente el de esta página, que habla sobre particularmente como este fenómeno de la estratificación de la extracción,
que Lance Hedrick también ha hablado bastante, o ha mencionado bastante como para efectos de complejidad y para efectos de por qué las camas cónicas, por ejemplo, son en principio como mejores desde el punto de vista de complejidad que camas planas, por ejemplo. Porque esencialmente tenemos regiones grandes de la cama de café que tienen una menor extracción y por tanto la extracción está dominada por compuestos de mayor solubilidad y de como menor peso como molecular, etc. Ahora, eso yo diría que es un factor que se nota muy claramente en extracciones promedio relativamente bajas. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando por debajo del 19-18%, esto va a ser un fenómeno que se va a ver muy claramente, el hecho de que distintas partes de la cama de café se extraen en general de manera distinta, ¿cierto? A un nivel distinto. Quizá la parte de arriba, ¿cierto? En general la parte de arriba y la parte del medio suele estar más extraída que la parte de abajo y a los costados. Y esto es un fenómeno que se da también en espresso, etc., pero que se exacerba cuando tengo una cama de café muy profunda. Si fijan acá, ¿cierto? Si la cama de café fuera un cilindro, ¿cierto? En principio acá lo que pasa es que la parte de arriba está más extraída que la parte de abajo. Si tengo mayor profundidad en la cama de café, en teoría estoy como maximizando ese efecto, ¿ya? Y por tanto puedo, en teoría, obtener una cama de café más profunda, o sea, una bebida más compleja, con el uso de una cama de café más profunda porque estoy reduciendo la extracción de abajo y aumentando la extracción de arriba y hay un mayor diferencial. Entonces puedo tener una taza más compleja como en esas condiciones. Esto, eso sí, de nuevo hago un poco el hincapié, de que tiene sentido bajo una lógica de extracción relativamente baja. Porque ¿qué pasa? Si yo estoy alcanzando una extracción relativamente alta, 20% o más, entre más alta sea esa extracción, ¿cierto? Más uniforme también es la extracción, porque la parte de arriba se empieza a extraer más y la parte de abajo se empieza a extraer menos. La única manera de extraer más en general, ¿cierto? Es subiendo la extracción de lo que está abajo, ¿cierto? Subiendo la extracción de la parte que no se ha extraído todavía. Entonces, en principio, es un factor, si yo tengo una cama de café más profunda, como arbitrariamente profunda, yo podría encontrar con una mayor complejidad de mi bebida, pero yo personalmente, y si eso es real y como que lo menciono, yo personalmente apunto a una extracción un poco más alta, un poco más uniforme, para mayor claridad. Y para efectos de la claridad, la cama de café más profunda también tiene potencialmente un beneficio, que es esencialmente la filtración. ¿Ya? Entre más profunda es la cama de café, mejor filtración tengo antes de que la bebida, ¿cierto? Antes de que todos estos compuestos que quiero filtrar quizá, o cualquier partícula, ¿cierto? Migración de fino, etc. Cualquiera de esas cosas que yo quiera filtrar, separar de mi bebida, antes de que lleguen al filtro papel, ¿cierto? Se filtran por la cama de café. Y entre más profunda la cama de café, en teoría, mejor filtración ocurre. ¿Ya? Entonces, yo puedo al final tengo estas dos cafeteras, que son como las más cercanas en torno a qué es lo que pueden hacer. Y puedo tomármelo desde dos perspectivas. Te puedo apuntar a aumentar la complejidad o aumentar la claridad, particularmente con la introducción de la Pulsar Mini. ¿Ya? Ahora, un poco mencionando como algunas cosas operacionales, ¿cierto? Ambas son tres partes de la cafetera, ¿ya? Son tres como, ¿cierto? Partes. Y la válvula es esencialmente la misma, ¿ya? Yo trato de mantener mi válvula relativamente lubricada y de hecho compré un lubricante también en base a silicona que es grado alimenticio para mantener como esto lo más como suave posible y esta que venía de fábrica no estaba tan lubricada como yo mantengo la mía, entonces igual como que está un poquito más dura, pero en la práctica como que es básicamente lo mismo, ¿ya? Y la manera en que controlan el flujo es esencialmente, si pueden alcanzar a ver ahí está completamente abierta, ¿ya? Y yo puedo ir cerrando de a poquito, ¿ya? Entonces ahí está completamente cerrada, si es que la válvula está horizontal, y ahí está completamente abierta, si es que la válvula está vertical. Ahora la diferencia que hay, por ejemplo, entre la Pulsar, entre la válvula de la Pulsar, que la pueden ver ahí, y la válvula de la Pulsar Mini, es que la Pulsar Mini tiene este tope. La Pulsar Mini solo te deja estar como entre las 3 y las 6, ¿ya? Y ahí está a la 1, ¿cierto? A las 12. Pero en la práctica no te deja estar como a las 9, por ejemplo. Que eso es algo que sí te deja la Mini, o sea, la Pulsar normal. Ya yo podría estar acá. Me parece que eso es una buena adición porque en principio así mantengo como siempre la claridad como que de hecho te recomiendan usarla siempre entre las 12 y las 3, ¿ya? Ahí lo alcanzo a ver, entre las
entre las 12 y las 3. La gran razón detrás de eso es simplemente porque así es más ordenado, ¿cierto? Y si estoy como dando la vuelta constantemente, no es... Esto, por ejemplo, puede tocar, si la válvula está hacia abajo, puede tocar contra el server o contra la taza, lo que sea. Entonces es un gran factor. Ahora sí también encontré un poco el comentario online de que si bien la Pulsar Mini es más pequeña, ¿cierto? La base es más o menos del mismo tamaño. ¿Ya? Si comparamos así, sí, es básicamente del mismo tamaño. Yo diría que de hecho es un poco más grande, de hecho. ¿Ya? Los pies. ¿Ya? Ahora, la razón por la cual encontré que eso fue una muy buena decisión es porque ahí lo pueden ver mejor. La base cabe muy bien en la mayoría de los servers. Entonces, si esto fuera suficientemente, si esto fuera como así de pequeño, la base, ¿cierto? Habrían servers por los cuales, digamos que esta es la base, ¿cierto? De este mismo diámetro, habrían servers que pasarían de largo, ¿ya? Entonces, eso me parece que fue una muy buena decisión. Lo otro es que, bueno, la ducha en la Pulsar Mini no tiene como esta suerte de banda como para controlar, para tocarla, ¿cierto? Por temperatura y lo que sea. Que creo que en general me parece algo un poco innecesario en la Pulsar. Nunca voy a tener esto como lleno de agua, ¿cierto? De manera que se caliente tan rápido. Pero igual es más agua, ¿cierto? La que sería acá, y por eso mismo acá esto nunca se va a calentar, entonces tiene sentido como que simplemente hayan decidido no fabricar esa parte. Me habría gustado que por tema como de consistencia de cómo se ven los productos, hubiera estado igual, pero en verdad no me molesta, ¿ya? Bien, entonces tengo dos, como les decía, alternativas, ¿cierto? De cómo preparar el café. Ah, y lo otro, antes de... eh, yo trato de mantener todas estas cafeteras sin ensamblar. Entonces yo lo que hago es que mantengo esto así, ¿ya? Y esto también la mantengo esencialmente suelta, ¿ya? Son cafeteras que igual las mantengo en general como en uso, no es como que las tenga como guardadas mucho tiempo, así que igual las estoy como ensamblando y desensamblando constantemente. Eh, pero igual esto es algo bueno porque, o sea, mantenerlo así, ¿cierto? Es bueno en la medida en que puedo evitar, ¿cierto? Que esta base de silicona, que aguanta la presión del barril, no se vaya desgastando. Lo he dicho varias veces con la Pulsar, en varias sesiones, lo pueden revisar con todos los vídeos que hay en YouTube. Pero en principio como que algo que sigo recalcando porque me parece que es importante para como mantener la vida útil del producto, ¿cierto? Si es que esto se le llega como a agrandar mucho por la presión, ¿cierto? Que aguanta la Pulsar, como tubo, ¿cierto? Lo que pueden hacer es agarrar una banda elástica, por ejemplo como esta, y pueden como apretar por fuera la base. En el caso de la Pulsar Mini como que igual no alcanzo a tener como tanta fuerza para apretar, pero hacen esto y le tiran agua hirviendo. ¿Ya? Y la idea es que ahí la forma se va a reconstituir un poco, y me ha ayudado bastante con la Pulsar normal cuando noté que se estaba como ablandando un poquito. Pero cuando terminan de hacer el café, es súper bueno que desarmen. Perdón. Es muy bueno que desarmen la base, ¿cierto? Y que esto no esté como ensamblado en la medida en que esto se esté enfriando, ¿ya? Con el café y todo. Ahora sí, ahí hago también un pequeño comentario antes de empezar a preparar todo, de que esta es ligeramente más compleja de limpiar que la Pulsar normal. Que puede ser un poco frustrante, pero ahí hago también un pequeño comentario. Conozco mucha gente que no le gusta la Pulsar simplemente porque es como que es un cacho de limpiarla. Que básicamente tenéis que desarmarla completa, ¿cierto? Y yo lo que hago es que no, tengo el café, tengo el agua, tengo todo esto. Y lo que hago es que separo esta parte, ¿cierto? Separo como el barril, ¿cierto? De acá. Y acá el café que me queda lo boto y después todo esto se va como a la mano, ¿cierto? Con detergente, lo que sea. Entonces yo la limpio cada vez después de cada uso. Ahora me pasa que yo personalmente hago eso con todos mis métodos. Yo la B60 la limpio con detergente después de cada uso, la Orea la limpio con detergente después de cada uso, todas las cafeteras las limpio después de cada uso. Entonces en la práctica como que esto no es como particularmente engorroso para mí porque todas las cafeteras las limpio después de cada uso. Yo personalmente no quedo conforme con enjuagar con un poquito de agua cuando limpio el filtro en la B60. Quiero que esté limpia. Entonces, ese tipo de cosas como que lo digo lo dejo como comentario. Si es que a ustedes les molesta el tema de la limpieza con la Pulsar,
les va a molestar aún más con la Pulsar Mini. Así que si son ese tipo de personas, no la compren, no es necesario que compren nada de esto. Pero todas las cafeteras de cero bypass esencialmente son como medias hueveadas para limpiarlas, ¿ya? Voy a acá tapar al perrito para que no le dé frío. Ya. Entonces, ya. Tengo, como decía, dos alternativas como al momento de preparar el café. Y en principio yo diría que una es más interesante que otra. Aquí voy con esto, ¿cierto? Yo, para usar la Pulsar, yo normalmente uso 25 gramos. Y 25 gramos los muelo en el número 40 a 45, dependiendo de qué café sea, en el JX Pro, que es una molienda relativamente gruesa. Para algo como tipo un ZP6, estamos hablando de, ¿cuánto? Como tipo 5.5, 6 más o menos, o 4.5 hacia arriba. Entonces es una molienda relativamente gruesa. Y esa misma molienda, si yo en vez de usar 25 gramos de café, uso 15 gramos de café, es más o menos la misma molienda y es esencialmente el mismo resultado con la misma cantidad de vertidos. Si hago todo proporcional, se demora lo mismo, sabe básicamente indistinguible. Hay ligeras diferencias quizás, pero en la práctica como que no es simplemente para hacer menos café. Entonces si acá hago 25 gramos con esa molienda, acá voy a hacer 15 gramos con esa molienda. Y me parece que es como bacán tener esa alternativa, pero me parece que eso también es un uso que es menos interesante a lo que decía antes de maximizar como la cama de café y esencialmente poner aún más grueso. Entonces, lo que voy a hacer ahora, porque solamente voy a hacer una receta por lo engorroso que es limpiarla, es esencialmente tratar de apuntar como una cama de café más profunda aún. Y esto no sé para qué lo ensamblé porque lo voy a guardar ahora. Voy a apuntar una cama de café aún más profunda aún. Y preparar algún café que me parezca que igual está como bien preparado para extraerlo harto, ¿cierto? Porque apuntando a esa claridad, ¿ya? Entonces, veamos. Tengo aquí, voy a usar, yo diría que unos 20 gramos en la Pulsar Mini. Y tengo acá un café de ultravioleta, que es el Bolivia de Marlene Colque, ¿ya? Es un Java lavado. Y yo diría que es uno de los cafés más florales que tengo ahora mismo. Tengo pocos cafés ahora mismo porque estoy como entre drops, perdón. Pero es uno de los tostes más ligeros también que tengo. Es un Java lavado, como les digo, y es muy floral, es súper delicado, es súper balanceado. Pero como les digo, voy a usar 20 gramos de este café. ¿Ya? Entonces, de nuevo, en vez de usar 25, voy a usar 20. Igual voy a bajar un poquito la dosis, ¿ya? Porque si uso 25, como que voy a estar más, como a la mitad de esto y voy a tener que hacer muchos vertidos y no es la idea. Entonces, lo que voy a hacer acá es que, ya, 20.1. Voy a dejar esto por aquí, ya, el product placement. Y en cuanto a la molienda, voy a usar una molienda más gruesa de lo que usaría para la Pulsar normalmente. Entonces, 25 gramos de café, para la Pulsar lo molería en 40, por ejemplo. 10, 20, 30, 40. Pero como es más café, como va a ser una cama de café más profunda, porque esto sería como si fueran 15 gramos, pero en verdad son 5, 5 más, perdón, voy a moler no en 40, sino que en 50. ¿Ya? Harto más grueso, ¿ya? Entonces piensen que para mí, por ejemplo, una B6001 con filtro Sibarist, con pocos vertidos, de como 2-3 minutos, es un 30 acá, un 30 o un 35 dependiendo también de qué café. Yo normalmente estoy entre 40 y 45 para filtrados, particularmente como Pulsar, ¿cierto? 50 es como así, tradicionalmente hablando, como prensa francesa o más grueso. Entonces es bastante grueso. Pero como la cama de café es muy profunda y como puedo además controlar el flujo con la válvula, es lo que voy a usar ahora mismo. Y como puedo apuntar a más alta extracción, ¿cierto? Con una serie de herramientas, voy a apuntar no una extracción que sea como tan alta porque no quiero llevar una molienda más gruesa, el café no está tan reposado, entonces en principio voy a apuntar como una extracción razonable. Para mí es sobre 20 idealmente, pero en la práctica como que depende. Como voy a usar hartos vertidos, voy a apuntar con agua
más caliente de lo normal, entonces voy a usar 96, simplemente porque voy a dejar como que caiga bastante y como que se caliente todo. Y listo. Ahora, he hecho este comentario en otras veces, ¿cierto? Por acá, pero estoy decidiendo como de manera muy arbitraria toda esta receta. No es como que sea una receta que ya practiqué, ¿cierto? Lo que sea. A veces hago eso y lo digo. Eh, pero la gran gracia de estas sesiones, ¿cierto? De estas transmisiones o videos como lo estén viendo, ¿cierto? Si es que están en el Twitch o están en el YouTube, es que pueden ver o pueden como les puedo dar un poquito más del contexto de cuáles son las decisiones que uno va tomando sobre la marcha, particularmente porque creo que el café en verdad no es particularmente difícil. No, no es necesario, por ejemplo, preguntarle a Gemini, ¿cierto? A ChatGPT, como cuál es la receta que tengo que usar para mi café. En la práctica porque, de nuevo, o sea, se puede preparar café de manera relativamente sencilla, solamente hay que tener como un par de cosas más o menos claras y en la mayoría de los casos como que va a salir bien. ¿Qué cosas hay que tener claras? Yo diría que las prioridades de las variables, entonces voy a cambiar mucho más rápido el ratio que la molienda, por ejemplo. Si estoy en una molienda que funciona, por ejemplo, si ahora uso 50 y funciona como dentro de todo bien, y quiero hacer algún cambio en la receta, la molienda no va a ser lo que inmediatamente voy a cambiar. Voy a cambiar antes el ratio, por ejemplo. Porque el ratio va a tener un efecto, una magnitud de efecto mucho mayor que la molienda, entonces me va a acercar mucho más fácilmente a donde quiero estar. Ahora, si estoy como a punto de llegar a la receta que quiero llegar, quizás no voy a cambiar el ratio justamente porque voy a hacer un cambio muy grande, ¿cierto? Entonces puedo cambiar de, por ejemplo, 1.16, 1.15, 1.17, 1.18, 1.14, dependiendo de eso, para hacer cambios más grandes, justamente porque el ratio tiene una prioridad mayor, ¿cierto? Pero cuando estoy muy cerca de lo que quiero llegar, ¿cierto? Si, por ejemplo, pruebo esto y digo, está ligeramente desbalanceado, está ligeramente seco, ligeramente lo que sea, si encuentro sequedad, probablemente haga un cambio más grande, pero solamente como para ilustrar el punto, si es que estoy como muy cerca, ahí puedo hacer un cambio de molienda para un lado o para otro, ¿ya? Y en general trato de usar una molienda más gruesa de la que voy a usar, o de la que creo que puede funcionar, como un punto de partida, y voy afinando, ¿ya? Entonces, lo que estoy viendo acá, si se fijan, es que estoy viendo el filtro. Estos son filtros que vienen con la cafetera. Aproveché de comprar varios junto con mi compra de Amazon, para que tengan la comparación. Estos son los filtros de Level 10, estos son los filtros de Pulsar, ¿ya? Y estos son los filtros de Pulsar Mini, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Los tengo todos porque tengo todos estos métodos. Ya. Estos filtros, y los filtros de Pulsar específicamente, tienen lado, ¿ya? Y acá no se va a alcanzar a ver, pero solamente como que lo hago como para hacer el ejercicio, ¿cierto? El lado que es más áspero va a verse como a contraluz, ¿cierto? Con alguna superficie negra, se va a ver como que tiene pelitos y también se va a sentir más áspero, ¿ya? Que ya identifiqué el lado que es este, ¿ya? Y normalmente en la bolsa vienen todos iguales, entonces si lo identificáis de una vez, como que sabéis que por ejemplo el que viene por acá o el que viene por acá es más áspero. Entonces, este lado más áspero va hacia arriba, ¿ya? Entonces, esto lo que tengo que hacer es, voy a mojar esta parte, tengo la válvula cerrada, voy a mojar solamente por donde está el filtro, donde iría el filtro, voy a poner el filtro por encima y voy a devolver el agua abriendo la válvula, ¿ya? Y la gran gracia de eso es que el filtro queda puesto sobre la base, pero no quedan burbujas de aire por debajo. Ya eso es como la manera en que también el mismo Jonathan Gagné recomienda usar la cafetera, ¿ya? O posicionar el filtro. Entonces voy a mantener el agua a 96 mientras muelo. Voy a partir con 96 y después la voy a dejar bajar, que normalmente la cafetera o sea, el hervidor dejo que mantenga la temperatura, ahora la voy a dejar enfriar, ¿ya? Porque no necesito 96 durante toda la extracción. Entonces 20 gramos de café, la molienda es 50, es harto más grueso de lo que normalmente uso, pero no, la cama de café también va a ser más gruesa, va a ser más profunda de lo que normalmente es. Ahora, mientras termino de moler esto,
Y a este café le sale inmediatamente como un aroma como a vainilla, que es bien rico. Como manzanilla, vainilla, me recuerda un poco como a miel, como casi un propóleo. Es bien como floral, bien dulce el café. Les voy a mencionar un poquito como sobre la base, ¿cierto? La base, como habrán visto en la comparación, la base de la Pulsar Mini tiene una parte de abajo que es más gruesa, ¿cierto? Y esta parte, ¿cierto?, hace presión contra la base, ¿ya? Y por eso hay que apretarla muy bien, ¿ya? Hay que dejarla para que quede como ensartada, ¿cierto?, dentro de la base, ¿ya? Eso es algo que me pareció un poquito frustrante en comparación a otras, a la Pulsar o la Level 10, netamente porque es más fácil que te quede como abierto, ¿ya? Y de hecho le pasó a mi señora que le quedó abierto y como que se le rebalsó y es algo que yo creo que le puede pasar mucho a mucha gente, ¿ya? Mi señora barista como que no es como que no sepa lo que está haciendo. Ya, entonces todo esto molido. Pura flor blanca. Ya. Entonces tengo esto aquí y vierto todo el café dentro. Y de nuevo, esto es como equivalente a si usara, digamos, como 35 gramos de café en la Pulsar, ¿ya? Eso como más o menos la proporción, digamos, 30 no, es como 30 a 35. Y, ahora ahí, tare, tengo la válvula cerrada, como les decía. Y voy a partir con un bloom, ¿cierto? Yo diría que los 50 gramos, ¿ya? Entonces un poquito más que el doble nomás. Y eso es porque voy a hacer dos preinfusiones, ¿ya? Porque la cama de café es tan angosta, lo que termina pasando es que, y esto lo voy a acercar un poquito para que me puedan ver mejor, porque la cama de café es tan angosta, lo que termina pasando es que tiene muy poco espacio el CO2 para salir. Entonces esto es una cafetera que igual recomiendo mucho más con cafés muy reposados, que es lo que en general prefiero. Este café está tostado hace unos 5 días, entonces no es lo ideal en mi lógica de esto, pero en la práctica como que por eso mismo voy a hacer dos preinfusiones, algo parecido a lo que hace Lance Hedrick con algunas de sus recetas de B60. Estoy dejando que caiga, lo abrí en 45 segundos y voy a cerrar nuevamente antes de llegar a minuto y ahí voy de nuevo para llegar hasta los 100. ¿Ya? No quiero que esto se alcance a mojar mucho, o sea, no quiero que se alcance a secar, perdón, pero quiero que esencialmente todo el café esté saturado. ¿Ya? Esa es básicamente la idea. Sí pueden usar WT, con esta cafetera en particular no recomendaría ir tan hondo, sino que simplemente asegúrense de que todo lo que está arriba no esté flotando y que lo tienen como para abajo, pero es algo como súper delicado, ¿cierto? A los 45 no, al minuto 45 lo voy a abrir de nuevo y ahí lo que voy a hacer es tratar de mantener este nivel, ¿ya? Esto baja bastante rápido porque la molina es bastante gruesa, pero igual es importante como mantenerlo relativamente controlado. Ahora, son 20 gramos de café y voy a apuntar un ratio de, yo diría que 1,17 con 50 más. Entonces vamos a estar apuntando a 340, ya 340 de agua final. Se comporta súper bien, la ducha en verdad es muy buena, yo diría que está igual que la Pulsar normal. No es como que una sea particularmente mejor que la otra, yo diría que esta quizás la hicieron con aún más detalle, tratando de evitar que hubiera como algún problema con la distribución del agua. Y porque la superficie es menor, sí diría como que el tope de agua que tengo, o el mínimo de agua que tengo que verter, antes de que como que toda la ducha como que funcione, es menor. Entonces, en ese sentido, mejor tener como una ducha más chiquitita que una ducha más grande, porque la ducha más grande como que tengo que llenar toda la superficie antes de que empiece a caer como uniformemente. Ahora, esto es muy similar a lo que estamos viendo en el contexto de máquinas de expreso, ¿cierto? En principio el uso de como canastas, ¿cierto?, más angostas, netamente para tener una mayor
profundidad de la cama de café con la misma dosis, es algo que en este contexto, ¿cierto?, funciona súper bien. Ahí voy con el último vertido hasta los 3:40, entonces sería 1:17. Y estamos en los 3 minutos 30. ¿Ya? Entonces igual buen tiempo para la cantidad de café. Y acá es donde vamos a hablar un poquito como de la limpieza. ¿Ya? Entonces, perdón por el movimiento. 3:40, vamos a dejar que gotee todo nomás. Y ahí vamos a abrirla. O más bien sacarla. ¿Ya? Entonces 3:50... 3:55 yo diría que es como buen punto de cierre. Entonces, así es como queda. Bastante planita la cama de café. Ahora, acá, dos cosas, ¿cierto? De nuevo, abrir de nuevo la válvula para que empiece a salir como líquido que esté ahí retenido. ¿Ya? Y lo otro es que esto tengo que sacarlo. Ahora, un poco el problema es que por la manera en que se inserta la Pulsar Mini, ¿cierto?, a la base, al sacarla va a haber una suerte como de tendencia a agarrar la cama de café con la parte de acá en medio. No me ha alcanzado como a quemar ni nada, no es como que sea particularmente problemático eso, no me ha hecho daño, pero sí algo como que creo que no funciona tan bien como en la Pulsar normal. Entonces, a veces te lo saco y desarmo bastante la cama de café en comparación a lo que pasaba con la Pulsar normal, ¿ya? Pero lo hago así para, de nuevo, vida como para la vida útil, ¿cierto?, de la cafetera y para que esta base no se mantenga bajo presión cuando está caliente, ¿cierto?, cuando sí lo puedo evitar, ¿ya? Bien, entonces esto está listo, eso lo dejo ahí nomás. Voy a ver cómo fue la extracción, ¿ya? Entonces ese server, y aquí así es como quedó, se ve bastante ligerito, ¿ya? Pero es un teste muy ligero también. Este server pesa 119.6 gramos y tengo acá 412.3. Entonces 412.3 menos 119.6 es lo que pesa mi medida y entonces tengo 292.7. ¿Ok? Estoy haciendo ahí con la calculadora de computadora. Saco una muestra, entonces me preocupo de revolver bien y lo voy a tirar en esta tacita que le compré a los chicos de Whip, ¿ya? Fruit of the Bloom. Saco una pequeña muestra, ¿ya? Esto está frío, lo enfrío de golpe para tener la muestra y que no se evapore tanto. Y aquí tengo mi refractómetro, ¿ya? Ahora, ejemplificando lo que decía antes, ¿cierto?, el tema del ratio, si es que yo quisiera una concentración en particular, con el refractómetro es como tomaría esa decisión, ¿ya? Con el refractómetro diría como que, yo quiero quizás con este café, porque este café quizás es muy delicado, muy floral, es muy balanceado, lo que sea, me puedo seguir con la mía en una concentración muy alta, o quizás es un café muy exótico, muy intenso, lo que sea, y en verdad quiero controlarlo en términos de concentración. Es muy bueno saber, y para eso sirve esta herramienta, ¿cierto?, saber en qué concentración ciertos cafés se expresan mejor. Entonces, yo personalmente, en general, con este tipo de café, soy bastante como amplio en las concentraciones que prefiero. En general no bajo de 1.3, que igual es como un rango medio para la mayoría de la gente, pero disfruto mucho 1.3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto?, hasta expreso, básicamente. Entonces igual es bastante amplia como mi preferencia para este tipo de café, ¿ya? Pero si por ejemplo está por debajo de 1.3, es un poquito suave para mí en general, ¿ya? Por lo menos a una temperatura relativamente alta. A medida que va bajando, como que se va abriendo un poquito más y lo disfruto bastante. Entonces acá estoy apuntando a 1.3 idealmente, a 1.24. Entonces va a estar un poquito como por debajo de lo que apunto, pero pensando en que usé 1.17, ¿cierto? Probablemente acá igual voy a tener una extracción sobre como la media, ¿cierto? Pero no particularmente alta. Entonces esto, los 292.7 que fue mi medida, lo multiplico por 1.24 que fue mi concentración
y lo divido por 20, que fue mi dosis, y me da un 18.14 de extracción, ¿ya? 18% de extracción es bastante razonable, en verdad, no es como que va a salir mal. Pero acá lo bueno, ¿cierto? Y un poco a lo que iba, ¿cierto? En un principio, mencionando como el tema de moler más grueso e ir afinando. Acá sé que puedo moler harto más fino sin tener como problema. Eso va a ir, por ejemplo, va a ir de la mano con detectar cuándo, en qué momento, ¿cierto? La textura se cae en la taza. No quiero una taza que sea seca, ¿cierto? Astringente o áspera de fondo. No me molesta tanto el tema de amargor, en parte porque los tostes que suelo utilizar y suelo tostar, ¿cierto? Y todo eso, no son particularmente altos en amargor de partida, entonces no es como que el amargor me signifique como un detractor. Normalmente es aspereza, astringencia, ¿cierto? Que algo esté como vacío, seco, ¿cierto? Eso es como lo que normalmente apunto a evitar. Pero acá, por ejemplo, yo sé que puedo moler mucho más fino con esta misma cafetera, con este mismo método, y lo que tendería a hacer, ¿cierto? Tendría tendencia a usar menos vertidos para que el mismo café como que haga la resistencia, y eso también me ayudaría a minimizar un poquito la agitación, que potencialmente podría ser una mejor manera de filtrar el café. Pero acá hubo muy poca agitación, si se fijaron como cuando estaba terminando la cafetera, la bebida, ¿cierto? El agua que estaba sobre la cama de café estaba así cristalina, que estaba como muy muy transparente. Y eso es un muy buen indicador de que la agitación que estoy logrando es muy muy baja, ¿ya? Para efectos de claridad, la agitación es un poco el enemigo en muchos aspectos, ¿ya? O sea, vamos a ver cómo quedó. Preferiría una concentración un poco más alta, pero está muy bueno. Está floral, delicado, está como brillante al mismo tiempo. Creo que a medida que enfríe va a mejorar bastante. Eh, pero en la práctica, como acá, lo que estoy apuntando, ¿cierto? Es qué es lo más grueso que puedo moler sin tener problema. Acá mucha gente va a preferir este café, o sea, le va a encantar como esta concentración. Conozco varios, por ejemplo, Vicente de Aura, por ejemplo, le encantaría esta taza de café a la concentración en que está. Yo en general preferiría quizá un poquito más alto, eh, porque yo no soy tanto como ese tea-like, ¿cierto? Que le dicen en términos de textura y como sensación. Prefiero como algo que decididamente es café. Entonces, en la práctica, como que ahí algo que quizás yo cambiaría. Pero acá, por ejemplo, como esta concentración, ¿cierto? Está quizá un poco alejada de lo que yo busco. Mi primer cambio sería de ratio. Entonces, en vez de apuntar a 1 a 17, ¿cierto? Los 20 para 340, apuntaría a 1 a 16, por ejemplo, 20 para 320, que es más cercano a lo que normalmente uso por llegar a las concentraciones que quiero. Pero si tengo, por ejemplo, un café que está más reposado, ¿cierto? Un 1 a 17 me puede llevar a la concentración que yo quiero. Si tengo la molienda suficientemente fina, puedo también llegar a la concentración que yo quiero con un 1 a 17 o un 1 a 18 incluso. Pero ahí también es netamente un tema como de en qué punto de la optimización estoy, ¿cierto? Este café lo quiero reposar muchísimo más. Entonces sé que, por ejemplo, lo que estoy probando acá va a ser similar a lo que pruebe, por ejemplo, si lo que probara acá en un 1 a 15 va a ser similar a lo que va a probar con el mismo café en un 1 a 16 como en un mes, ¿cierto? O en un 1 a 17 en un mes. Y así es como más o menos va cambiando el tema de la optimización y como la extracción. Entre menos reposo tenga el café, más CO2, ¿cierto? Tiene como dentro de su estructura, que va botando con el tiempo, y ese CO2 impide o obstaculiza, ¿cierto?, la entrada del agua a la matriz de celulosa, ¿cierto?, que es cada una de las partículas de café. Entonces, por eso es difícil como de extraer. No me consta que sea un tema como de solubilidad particularmente. Tengo todo un artículo en mi Substack de dosis de tiempo, donde pueden revisar eso, y también está linkeado en la página web, en dosisdetiempo.cl. Pero ahí van a ver que, claro, o sea, en principio como que la solubilidad como tal, me parece que en la mayoría de los casos, ¿cierto?, es más un fenómeno físico de expansión de la semilla y por otro lado de reposo del café, más que un fenómeno como químico, que como que químicamente el café más oscuro sea más soluble. Eso no me consta, en parte porque también no consideramos muchas veces que el café con un esté más oscuro tiene una mayor pérdida de peso, ¿cierto? Entonces, en principio, cada gramo de café son más semillas de café. Por tanto, tengo más materia soluble por la mayor cantidad de semillas. Si uno compensara eso al momento de hacer la comparación, probablemente los tostes ligeros serían igual o más solubles que los tostes oscuros,
netamente porque hay más materia que no he destruido por el tueste, ¿cierto? Obviamente o no sé si obviamente, pero intuyo, ¿cierto? Presumo, tengo la hipótesis, ¿cierto? De que hay una suerte de parábola invertida en que en principio con tuestes muy ligeros, la solubilidad va aumentando ligeramente y después va reduciéndose ligeramente, netamente porque, claro, el café verde, si yo lo muelo y lo trato de preparar, no voy a sacarle mucho, entonces efectivamente estoy haciendo que cosas sean solubles. Pero por otro lado, un tueste muy oscuro, estoy destruyendo muchas cosas que son solubles, y si son solubles es muy fácil destruirlas con temperatura, ¿cierto? Particularmente si es materia orgánica, ácido orgánico, ¿cierto? Etcétera. Voy a tomar un poco. A medida que llega la temperatura, en verdad, como que se abre mucho más y se acerca como a la experiencia que quiero. Yo, de nuevo, apunto en general como para este tipo de cafés y con este tipo de café, con este café en particular, quizás estaría más contento con una concentración un poco más alta, 1.3, 1.4, quizás incluso 1.5 o más, pero netamente porque también es tan ligero el tueste que apunto a tener una viscosidad un poco mayor, apunto a tener un poco más de acidez que no está tan presente en tuestes como, no sé si ultra ligeros, pero así de ligeros. Eh, y es algo claro, recobro directamente por tener el café con una mayor concentración, por el mecanismo de alcalinidad, ¿cierto? Que hemos hablado otras veces. Entonces, este es el Bolivia Marlene Kolke. Este está disponible, por si acaso, en la página web. Y este es un café que estoy trabajando bastante también para competencias de filtrado, ahí con la persona que estoy ayudando. Y en verdad se expresa muy bien, es un café súper floral, es un café como muy delicado, pero al mismo tiempo muy limpio, muy expresivo, muy complejo. Que es genial ver de cafés lavados y genial de ver también de cafés que no son variedades particularmente exóticas, ¿cierto? O sea, es un Java y en Bolivia, por ejemplo, el Java tiene cada vez más presencia, pero no es un Geisha, no es un Sauvignon Romé, no es otra cosa, ¿cierto? Y en principio es una variedad que les ofrece a los productores también muy buenas expectativas de producción, de resistencia a enfermedades, etc. Siendo que una variedad relativamente antigua, ¿cierto? Tal y como típica, esencialmente, o como Borbón. Eh, sí, no, acá como que siento que la acidez que alcanzo a tener es como de mandarina. Tengo como una sensación como de liviandad general, casi una suerte de como mentolado de fondo, que es más como, no es menta, sino que es como una hierbabuena, ¿cierto? Esa sensación también como media mentolada del propóleo, es como lo que encuentro acá, pero eso todo eso está más como al fondo. Lo que está en la entrada es florales, vainilla, manzanilla, jazmín hasta cierto punto, aunque yo creo que estoy un poco mal acostumbrado con el tema del jazmín porque el México Trincheras, el que ya lavado que tenía hasta hace poco, eh, era como jazmín, magnolia y después como que tenía otras cosas. Acá como que esa suerte de tendencia a decir como jazmín no la tengo tan clara, pero en beneficio de cosas como la manzanilla, como la vainilla directamente. Es súper dulce, o sea, tiene una sensación de dulzor muy alta por los aromas que tiene. Y algo que también, bueno, yo personalmente destaco mucho de cafés lavados como este, es que la tomabilidad, ¿cierto? Robándome ese concepto de la cerveza, la tomabilidad es increíble. O sea, yo pienso que son las 7:20 de la tarde. eh, y a mí me cuesta igual tomar café a esta hora, como que lo hago por las sesiones, ¿cierto? Porque es como un poco el espacio que tengo disponible, pero me lo estoy tomando así como si fuera agua. Muy agradable, muy redondito, muy buena textura, muy suave, cero como esa aspereza, ¿cierto? Que a veces encontramos en los filtrados, particularmente cuando enfrían. Eh, Creo que es una cafetera, la Pulsar Mini, que en verdad se destaca mucho si es que uno la sabe usar. Y en ese sentido, también diría que junto con la Pulsar son de las cafeteras más versátiles que tenemos a disposición. Eh, ¿Por qué no? O sea, con la misma cama de café, ¿cierto? Y cambiando un poquito el juego, con una molienda más fina,
apuntaría, por ejemplo, a una mayor estratificación de la extracción. Si es que quiero, por ejemplo, menos vertidos, también voy a estar apuntando a una mayor estratificación de la extracción. Pero también puedo simplemente con ligeros cambios en molienda, ligeros cambios en la estructura de vertidos, puedo apuntar a máxima claridad, ¿cierto? Máxima uniformidad de la extracción, muy poca agitación. Y eso es algo que igual es bien interesante, que yo creo que me hace como estar agradecido de que me haya llegado. Y ojalá que me llegue la otra para tener dos también y pueda hacer como comparaciones lado a lado también. Pero esta es la manera en que más o menos la he usado más últimamente. La tengo hace unos cuantos días, ¿no? Pero tengo mucha experiencia con la Pulsar, entonces he como podido rebotar un poquito de esa experiencia y se comporta muy bien si es que a uno le gusta la Pulsar. Si es que no le gusta la Pulsar, es un poquito peor en ciertas cosas que probablemente no te gustan de la Pulsar. Ese es como un poco mi review, ¿cierto? Pero más allá de eso, ¿cierto? Los dejo invitados a que prueben este café, el Marlene Nicole, que está disponible todavía en ultravioleta. Lo pueden encontrar en dosisdetiempo.cl y en dosisdetiempo.cl también pueden encontrar los talleres, pueden encontrar la fecha de talleres que tengo disponible ahora en junio y julio. Tengo para este mes el taller de Espresso, hacia fin de mes, perdón, próxima semana, el sábado 13 de junio tengo el taller de Espresso, tengo el sábado 27 de junio el taller de métodos menores y el sábado 4 de julio el taller de texturización, para que se inscriban si es que les interesa aprender. Si es que alguna de las cosas que hablo en estas sesiones y estos videos de YouTube, ¿cierto?, les sirven o les aclaran algunas dudas, les recomiendo venir a los talleres son bastante intensivos, no lo hago tan seguido últimamente, así que aprovechen porque no van a haber tantas opciones de fecha, pero ahí están todos los cupos disponibles, ¿cierto? O no todos los cupos disponibles, pero hay cupos disponibles para todos los talleres todavía. Pueden encontrar acá también ultravioleta, ¿cierto? Mi tostaduría, y también pueden encontrar acceso a el Substack y algunos accesorios, ¿cierto? Si quieren comprar filtros de alguna cosa, lo que sea, algunas cosas tengo por ahí, tengo cucharas de capping también, etc. Entonces, les dejo eso como dato, si es que no me han visto antes, ¿cierto? Estos son videos que trato de subir de manera semanal, como para la comunidad de café, ¿cierto? Particularmente de habla hispana, y estoy tratando de también usar más cafés de otras tostadorías, como no es este caso, más seguido. Pero algo que igual vengo haciendo hace bastante tiempo. Esta es la sesión, creo que número 63. Así que si es que están viendo esto, si es que han llegado hasta acá, lo típico, ¿cierto? Like, suscribir, ¿cierto? Etcétera. Mándenle esto a alguien, comenten, ¿cierto? Si es que tienen alguna duda, literal, comenten, como que no recibo muchos comentarios todavía, así que en verdad, como que lo voy a responder probablemente. Y también me pueden mandar un mensaje a mi Instagram, ¿cierto? Tanto el mío personal, Benjamín F. León, como a Dosis de Vida Tiempo en Instagram, o a Ultravioleta Coffee, si es que están, dependiendo de qué estén preguntando, ¿ya? Así que les dejo esa invitación, muchas gracias por su atención. Yo me voy a tomar el resto de este café porque en verdad está muy fácil de tomar. Hasta acá, un segundo. Ya se salió a ver un poquito más. Está muy bueno. Y eso, los dejo acá como en verdad con el típico disclaimer que hago al principio y al final de cada una de estas transmisiones. Que tengan un muy buen mes. Ya estamos llegando al principio del segundo semestre, al fin del primer semestre de este año. Espero que más o menos a mitad de camino estén bien con las decisiones que están tomando y las cosas que están haciendo, etc. Y que tengan esa pequeña reflexión si es que quieren hacer algo distinto para el segundo semestre. ¿Ya? Así que les dejo eso, que estén muy bien. Chaito, nos vemos.